hacemos por Jesús, porque su compañía convierte lo que hacemos en paz y en alegría. Con Jesús y en Jesús la vida siempre es nueva y es hermoso el camino que es Él y lleva a Dios. ¡Qué maravilla! El que no tiene nada te puede dar a Dios. Misterio grande, el cuerpo del que sufre es cuerpo del Señor. No hay salario ni hay premio que pueda ser mayor. Por eso lo que hacemos, lo hacemos por amor a Jesús, porque su compañía convierte lo que hacemos en paz y en alegría. Con Jesús y en Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer nuestra oración. Santa Teresa de Calcuta, que deseaste amar a Jesús como nunca antes fuera amado, te entregaste completamente a Él, no negándole nada. En unión con el corazón inmaculado de María, aceptaste su llamada a saciar su infinita sed de amor y almas, y comenzaste un camino de amor hacia Él, a través de los más pobres de entre los pobres. Con total confianza y entrega a cumplir su voluntad, siendo testigo de la alegría de pertenecer completamente a Él, estuviste tan íntimamente unida a Jesús, tu esposo crucificado, que Él se dignó a compartir contigo la agonía de su corazón mientras estuvo colgado en la cruz. Santa Teresa, tú que prometiste a llevar continuamente la luz del amor a toda la tierra, reza por nosotros, para que también nosotros deseemos saciar la sed de Jesús, amándole ardientemente, compartiendo sus sufrimientos con alegría y sirviéndole con todo el corazón en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en aquellos no amados y no deseados. Amén. Lo hacemos por amor a Jesús, porque su compañía convierte lo que hacemos en paz y en alegría. Con Jesús y en Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, estamos ahora ya en el 8º día y frente a la respuesta de nuestra Santa Patrona, Santa Teresa de Calcuta, sobre quién es Jesús para ella, hoy vamos a tocar una serie de consideraciones que hace nuestra Santa Patrona, que por allí puede tener su polémica y a veces su dificultad. Dice así: para mí Jesús es el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga, el preso para ser visitado, el anciano para ser atendido. Queridos hermanos, les decía que esto puede plantear alguna dificultad porque si hablamos del drogadicto, del preso, de la prostituta, entonces decimos, bueno, pero esas son decisiones morales que una persona realiza equivocadamente en la vida. ¿Cómo en ese pecado puede estar precisamente Cristo? Pero eso es lo que nosotros tenemos que aprender del mismo Jesús y también de nuestra Santa Patrona que lo aprendió de Jesús. Una cosa es el pecado en el cual una persona está y muchas veces culpablemente, pero otra cosa es la persona misma a quien tenemos que mirar con los ojos de Jesús y en la que tenemos que descubrir también la presencia de Jesús para poder hacerle todo el bien. Si nosotros decimos que amamos a Jesús y en este drogadicto yo veo a Jesús para hacerle todo el bien posible,
entonces allí está el camino que nos presenta. Por eso, cuando uno escucha y dice Jesús está presente en el preso, pero ese preso probablemente no sea inocente, haya cometido graves delitos, pero justamente, ¿cómo vamos a alcanzar una salvación para una persona si la condenamos? Nosotros tenemos que ver en esa persona, ¿sí?, que tendrá que dar cuenta de sus acciones, tendrá que reparar el daño que hizo. Pero ¿cómo podríamos llamarlo a esa reparación si lo miramos desde un odio, si lo miramos desde un corazón endurecido? En cambio, si lo miramos desde el corazón tierno, que quiere justamente llegar a ese corazón que está ahora totalmente oscuro por el pecado, lo tenemos que hacer mirando precisamente a la persona. Por eso, aunque sea un poco extenso, vamos a escuchar un texto del Evangelio. Está en el capítulo 8 de San Juan. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto es muy revelador de lo que la Madre Teresa nos dice en sus consideraciones sobre quién es Jesús para ella. Nos dice: el drogadicto para ser comprendido en amistad. Fíjense, nosotros miramos el drogadicto, pero si hablamos de amistad, ya no hablamos de drogadicto, sino que hablamos de una persona, de un ser humano, que puede ser verdaderamente nuestro amigo. Es más, que necesita de la amistad para poder salir de su terrible situación. No tenemos que mirar al drogadicto, tenemos que mirar a Juan, a Pedro, a Santiago. Es mejor, tenemos que mirar en esa persona al mismo Jesús. La prostituta, indudablemente, que uno de los insultos más grandes que podemos decirnos entre nosotros se refiere a esto. Pero yo no tengo que mirar a la prostituta, tengo que mirar lo que dice Jesús. Esta mujer ha sido traída, ¿no es cierto?, ha sido pescada porque estaba cometiendo un terrible pecado. Y entonces Jesús, cuando se incorpora, después de que todos se han ido, le dirige esas palabras: mujer. Él ve esa condición propia de la persona y no del pecado. Ella ha cometido un pecado grave, es cierto, y ella tiene que ser responsable por este pecado, del daño que haya cometido. Pero Jesús va más allá y dice: esta es una mujer, esta es una persona que necesita precisamente de ser alejada del peligro en el cual está. Y también
vuelve a insistir nuestra santa patrona, y ser su amiga, el drogadicto para ser comprendido en amistad, la prostituta para alejarla del peligro y ser su amiga. La amistad es lo que verdaderamente puede transformar esta situación. Y cuidado, que la amistad no es ser cómplice del pecado. El mismo Jesús le dice a la mujer, yo no te condeno, vete, no peques más. Es una falsa misericordia convertirse en aliado, en justificador del pecado. No se puede. El cristiano no puede transar con el pecado, de ninguna manera. Es una falsa misericordia decirle a un pecador, bueno, quédate en lo que estás, ¿qué va a hacer? Bueno, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, quédate vos en esa situación. No. Esa situación para vos es denigrante, yo no te puedo dejar allí. Justamente me quiero hacer amigo, es decir, ponerme a tu altura, tener, ¿no es cierto?, esa igualdad para poder mostrarte que esta acción, que este camino que has elegido es un camino errado, que te lleva a tu propia destrucción y que necesitas salir de ella. Pero yo no te voy a poder ayudar, no te voy a poder sacar de ella si no es a través de la amistad, si no es a través del acercarme y mirarte cara a cara. Si yo te pongo una careta y te digo sos un drogadicto, sos una prostituta, indudablemente que jamás vamos a poder estar cara a cara. Pero si yo saco la careta y empiezo a ver tu rostro de persona, entonces allí voy a tener una verdadera oportunidad. Y para nosotros los cristianos, lo que hace que no etiquetemos al prójimo, que no le pongamos una careta, es descubrir de que en esa persona está Jesús. Y que es Jesús el que ha salido a buscarla. Y que Jesús no tiene ningún temor de mezclarse con quien tenga que mezclarse, no para quedarse en el mal, no para regordearse, ¿no es cierto?, en el pecado, sino justamente para tender la mano y hacernos salir del pecado. Por eso el cristiano tiene que mirar. Y también dice, el preso para ser visitado. Esta visita que nos pide Jesús no es decirle al preso, bueno, está bien lo que hiciste, porque en realidad vos primero fuiste víctima y después por eso te convertiste en victimario. Eso no soluciona nada, porque lo deja muchas veces a la persona justificada en el mal que ha realizado. Yo lo que tengo que mostrarle a esta persona es, yo no vengo acá y no te miro de acuerdo al delito que cometiste. Yo vengo acá y te miro porque veo en vos a Jesús y quiero servir a Jesús. Y quiero servirte entonces a través de esta visita, quiero servirte para que vos puedas alcanzar la libertad, que no es simplemente que salgas de la cárcel, sino esa libertad que tenés que conquistar porque estás preso del pecado, estás preso de un camino oscuro que necesitas transitar de vuelta para volver al Padre. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que vuelve al Padre cuando descubre que ha perdido la dignidad. Y cuando vuelve al Padre, pensando de que él ya no vale nada, que no puede ser llamado hijo, sin embargo el Padre sale al encuentro, lo abraza, lo besa y dice, este hijo que se había perdido ha sido recuperado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Qué maravilla es cuando vemos que una persona logra hacer ese paso. Por último nos dice el anciano para ser atendido. En una sociedad como la nuestra, que exalta la belleza, la juventud, la fuerza, y el anciano es valorado si realiza las acciones de los jóvenes. Vieron, a veces vemos, ¿no es cierto?, a los ancianos que se los valora porque hacen deporte, porque ¿no es cierto?, realizan determinada acción como si fuesen jóvenes,
Y uno dice, no, muchos no pueden hacer eso. ¿Por qué? Justamente la debilidad de su vida, la debilidad, ¿no es cierto?, de los años. Y entonces, ¿para qué está el anciano? Para ser atendido. Pero atendido no significa simplemente, bueno, no podés caminar, pongo un sillón de rueda y te llevo. No, sino atendido en el sentido de la atención. Te escucho, quiero escuchar lo que tenés que decir, quiero escuchar tus historias, aunque a veces por la edad me las repitas muchas veces, pero no importa, porque en esas historias está tu historia, en esos cuentos está tu vida, y qué hermoso es descubrirte así presente. Por eso, hoy nuestra Madre nos enseña, si bien las palabras podrían ser por allí polémicas, sin embargo son maravillosas y vemos que están en total consonancia con el Evangelio de Jesús. Y ella ha hecho no solo el Evangelio un relato para contarle a las personas, sino que ha hecho un Evangelio vivo, porque ella precisamente ofreció su amistad a las prostitutas, a los drogadictos, visitó a los presos y atendió verdaderamente a los ancianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo hacemos por amor a Jesús, porque su compañía convierte lo que hacemos en paz y en alegría. Con Jesús y en Jesús la vida siempre es nueva y es hermoso el camino que se y lleva a Dios. Lo hacemos por Jesús.